Capítulo 1. La llegada de la tormenta. A mediados de 1941, el destino de millones de personas cambió para siempre. En la madrugada del 22 de junio, sin declaración oficial de guerra, Hitler rompió el pacto de no agresión firmado con Stalin en 1939. Más de 3 millones de soldados del Eje cruzaron la frontera soviética, iniciando así la Operación Barbarroja, la mayor invasión terrestre en la historia de la humanidad. Era una traición fría y calculada. El objetivo de Hitler era claro: destruir al comunismo, tomar los recursos del Este y conquistar el espacio vital que Alemania necesitaba para dominar el mundo. Pero había algo más profundo y simbólico. En su lista de ciudades a destruir, Leningrado ocupaba un lugar especial. Leningrado. Más que una ciudad, un símbolo. Fundada por Pedro el Grande en 1703 y conocida como San Petersburgo hasta la Revolución Bolchevique, Leningrado no era solo una metrópoli, era la cuna de la Revolución de Octubre, el lugar donde los soviéticos tomaron el poder en 1917. Era el corazón ideológico de la Unión Soviética. Golpearla, aplastarla, borrar su nombre del mapa, era un mensaje al mundo: el comunismo ha muerto. Hitler no quería conquistar Leningrado, quería borrarla. En su orden secreta del 22 de septiembre de 1941 se lee lo siguiente: el Führer ha decidido borrar la ciudad de Petersburgo de la faz de la tierra. No habrá interés en salvar vidas humanas. Documento alemán recuperado tras la guerra. El cerco comienza, el nacimiento del sitio más largo de la historia moderna. Durante semanas, los ejércitos del Grupo Norte de la Wehrmacht avanzaron con rapidez desde Prusia Oriental y Finlandia. Con el apoyo de la aviación alemana, destruyeron puentes, líneas férreas y vías de suministro. El 8 de septiembre de 1941, la pinza se cerró completamente. Leningrado quedó totalmente sitiada por tierra y mar. No había salida. No había entrada. Solo silencio y muerte en cámara lenta. Las rutas de trenes fueron cortadas. Los almacenes de alimentos fueron bombardeados. El suministro de agua potable fue interrumpido. Las centrales eléctricas y fábricas quedaron paralizadas. Afuera, los nazis esperaban que la ciudad cayera por sí sola, por hambre, por desesperación. Adentro, casi 3 millones de personas, incluyendo 400.000 niños, comenzaron una lucha diaria por sobrevivir sin luz, sin comida y con el invierno más brutal en camino. Capítulo 2. Hambre que devora el alma. Llega un momento en que el hambre ya no se siente en el estómago, sino en el alma. Con la llegada del invierno de 1941, el sitio de Leningrado entró en una nueva fase: el asedio del cuerpo y del espíritu. Las bombas nazis podían destruir edificios, pero el hambre podía destruir lo invisible, la dignidad, la memoria, la voluntad de vivir. El pan de la desesperación. En noviembre de 1941, la ración oficial de pan para los civiles cayó a 125 gramos por día. Un trozo minúsculo, del tamaño de una baraja de cartas. Era negro, húmedo, agrio, hecho con harina de centeno, celulosa, serrín, restos de semillas y hasta polvo de ladrillo molido. Ese pan no alimentaba, apenas mantenía al corazón latiendo unas horas más. Un testimonio real de una niña de 12 años. Cortábamos el pan en 7 partes iguales para no llorar. Nos lo comíamos despacio, como si cada migaja fuera una oración. Y aún así, no bastaba. El hambre era un depredador que se volvía más audaz cada noche. El descenso hacia lo impensable. Con los almacenes vacíos y el suelo congelado, la ciudad entera empezó a consumir lo que alguna vez habría parecido impensable. Las mascotas desaparecieron de las calles. Se cazaban ratas y palomas con trampas improvisadas. Los animales del zoológico fueron sacrificados o murieron de inanición. La gente hervía cuero de cinturones, pegamentos, suelas de zapatos para hacer sopa. Algunos comieron piel humana de cadáveres, un hecho registrado oficialmente por las autoridades. Un panadero fue arrestado por usar carne humana en sus pasteles. Había perdido a toda su familia. No lloraba, no hablaba, solo cocinaba. Este nivel de degradación moral no era por maldad, sino por la aniquilación de todo lo que consideramos humano. La muerte se volvió rutina. En diciembre morían entre 3.000 y 4.000 personas al día. No había ataúdes, no había cruces,
Los cuerpos eran apilados en las calles, cubiertos por la nieve hasta que alguien los pudiera mover. Los cementerios colapsaron. En Leningrado aprendimos a cargar muertos como quien carga leña, en silencio, con resignación. La morgue municipal recibió más de 50.000 cuerpos solo en el invierno del 41-42. Muchos padres murieron abrazando a sus hijos, tratando de cederles su propia ración hasta el último aliento. Otros morían de pie en colas eternas, esperando comida que no llegaba. Y aún así, la ciudad no cayó. Esto es lo más sorprendente. Las fábricas seguían produciendo armas. Las escuelas daban clases en sótanos. Las bibliotecas prestaban libros a personas que no podían comer pero sí leer. Porque en medio de la oscuridad más absoluta, la cultura, la memoria y la educación se convirtieron en un escudo invisible contra la locura. Los niños aprendían poesía mientras se congelaban. Los médicos operaban sin anestesia. Los músicos ensayaban sin luz. La ciudad desangrada no se rindió. Impacto emocional. Historias que no se olvidan. Tania Savicheva, una niña de 11 años, escribió en su diario los nombres de los miembros de su familia que iban muriendo, uno por uno. Murió mamá, murió Leka, murió Vania, todos murieron, solo quedó Tania. Un maestro, Nikolai Sujov, daba clases todos los días, sin faltar ni uno, aunque sus alumnos morían semana tras semana. Si les quitamos las palabras ya no nos quedará nada. Una madre enterró a su hijo con su última ración de pan en el bolsillo. Quizá donde va lo necesite más que yo. Capítulo 3. El frío, otro enemigo letal. Si el hambre devoraba por dentro, el frío lo hacía desde fuera. El invierno de 1941-42 no fue un invierno más. Fue uno de los más fríos del siglo XX. Las temperaturas en Leningrado llegaron a descender hasta 40 grados Celsius. Y durante semanas completas no subieron de los 30 grados Celsius. No había electricidad, no había calefacción, no había leña ni carbón, solo silencio, nieve y muerte. Congelados en vida, las casas se convirtieron en prisiones de hielo. Los vidrios se cubrieron de escarcha por dentro. El agua se congelaba en los cubos antes de que pudiera hervirse. Los niños dormían con varias capas de ropa, apretados bajo mantas rígidas como piedra. Nos despertábamos con la escarcha en las pestañas. Si es que despertábamos. Miles morían congelados en sus camas, en las calles, en las colas de comida o incluso en sus escritorios. El transporte público colapsó. Los tranvías dejaron de funcionar. Las tuberías reventaron, congelando las calles y generando capas de hielo que dificultaban aún más el tránsito. Sin luz, sin calor, solo voluntad. El sistema de calefacción urbana colapsó totalmente en diciembre. Los ciudadanos usaban estufas improvisadas, algunas alimentadas con muebles, libros, puertas, incluso marcos de ventanas. Eso provocó incendios accidentales en edificios que, sin brigadas suficientes ni agua disponible, dejaban solo escombros congelados. Quemamos el piano de mi madre. Ella lloraba, pero entendía. Fue lo único que nos dio calor esa semana. Las fábricas del hielo y, a pesar de todo, Leningrado no se detuvo. La planta de tanques Kirov, ubicada a pocos kilómetros del frente, seguía produciendo maquinaria militar, incluso cuando los trabajadores tenían que dormir dentro de la fábrica envueltos en mantas para ahorrar energía. Que trabajar con guantes mojados congelados o directamente con los dedos amoratados por el frío. Alimentarse una vez al día o menos, en turnos de más de 12 horas. La fábrica de aviones No 381 continuó entregando piezas a Moscú y al Ejército Rojo, a pesar de que muchos de sus técnicos eran adolescentes y mujeres viudas. ¿Cómo lo lograban? Porque sabían que cada tanque, cada avión, era un mensaje. Leningrado no se rinde. Datos duros e impactantes. En diciembre de 1941 la mortalidad por congelamiento era tan alta como por hambre. Más de 20.000 personas murieron congeladas entre diciembre y marzo. La temperatura dentro de muchos edificios no superaba los 10 grados. La leña se volvió más valiosa que el oro. Muchos intercambiaban sus anillos de matrimonio por un poco de madera seca. El metro y los túneles, refugios del subsuelo. Cuando el frío se volvió insoportable, miles buscaron refugio bajo tierra. El metro de Leningrado, aún en construcción, sirvió como albergue y hospital improvisado. Túneles subterráneos, catacumbas, sótanos y cuevas naturales se convirtieron en viviendas temporales. Allí abajo, sin luz, sin aire y sin esperanza, la ciudad sobrevivía como un organismo antiguo, solo por instinto. No sabíamos si era de día o de noche. Solo sabíamos que estábamos vivos, por ahora. El agua, el otro lujo imposible.
El agua potable también desapareció. Las bombas de agua estaban congeladas. La gente caminaba kilómetros hasta el río Nevá, rompía el hielo con martillos y cargaba cubos congelados hasta sus casas. Muchos murieron resbalando sobre el hielo, otros se desmayaban del esfuerzo y algunos morían al caer al agua helada. Y sin agua llegaron las enfermedades, disentería, tifus, infecciones cutáneas. Pero el mayor asesino no fue una bacteria, fue la indiferencia del clima. Capítulo 4. El alma de la resistencia, cultura y humanidad en la sombra de la muerte. En una ciudad donde el pan escaseaba más que los muertos, el arte se convirtió en alimento del alma. Mientras la nieve caía sobre las calles cubiertas de cadáveres, mientras el silencio del hambre se colaba por cada grieta, Leningrado no dejó de crear. La Sinfonía de Leningrado. Una explosión de vida entre ruinas. Uno de los actos más heroicos y simbólicos de la resistencia fue musical. Dmitri Shostakovich, uno de los más grandes compositores soviéticos, comenzó a escribir su séptima sinfonía mientras la ciudad ya estaba bajo sitio. La obra no fue solo música, fue una declaración de guerra contra la rendición. Nuestra música es nuestra artillería espiritual. En agosto de 1942, la sinfonía fue interpretada por músicos esqueléticos, hambrientos, muchos de ellos reclutados directamente de las líneas del frente o sacados de hospitales. El ensayo fue interrumpido muchas veces por los desmayos de los músicos. Algunos morían antes de llegar a los ensayos. Otros tocaban con los dedos congelados. El día de la función se colocaron altavoces por toda la ciudad y también en dirección a las trincheras alemanas. El mensaje era claro: podrán rodearnos, pero nunca podrán quebrar nuestro espíritu. Teatro en la penumbra. El Kirov no cerró sus cortinas. A pesar del bombardeo constante, el Teatro Kirov siguió funcionando en refugios subterráneos. El director del teatro organizaba funciones clandestinas, adaptando clásicos rusos e incluso creando obras nuevas que abordaban la vida bajo el sitio. Los actores ensayaban a la luz de velas, envueltos en mantas. Las obras se representaban para públicos de apenas 10 o 20 personas, que llegaban arrastrando los pies o cargando a sus hijos. Ahí las risas, aunque breves, eran un acto de rebeldía. Una sola obra de teatro levantaba más espíritus que una semana de discursos. Palabras contra el olvido. Poesía y diarios. En medio del colapso, muchos ciudadanos comenzaron a escribir diarios, versos, cartas que nunca enviarían. La poesía era el último refugio del alma. Entre las voces más potentes destaca Olga Berkholz, poeta que se convirtió en el símbolo literario de la ciudad. Sus poemas eran leídos por radio cada mañana, como una oración laica. Hablaba del amor, del dolor, de la pérdida, pero sobre todo de la esperanza obstinada. No daremos Leningrado, ni con las manos rotas, ni con el alma herida. Arte entre bombas, pintura y memoria. Algunos artistas, aún con las manos congeladas, dibujaban la ciudad sitiada. Los rostros cadavéricos, los ojos de los niños, el humo de las fábricas. Se improvisaron talleres en los sótanos, donde los jóvenes aprendían dibujo para documentar lo que vivían. Muchos cuadros y bocetos sobrevivieron y hoy se exhiben en museos como testimonios de una lucha que fue más que militar, fue espiritual. La humanidad como acto de resistencia. Las bibliotecas siguieron funcionando. Los libros se prestaban, aunque no hubiera luz para leerlos. Las escuelas subterráneas enseñaban historia y ciencia, como si el futuro no estuviera en duda. Incluso hubo concursos de poesía infantil, donde niños escribían sobre sus padres desaparecidos o sobre sus sueños después de la guerra. El arte no salvaba vidas físicas, pero evitaba que se perdieran por dentro. Capítulo 5. Historias humanas. Voces que el frío no pudo callar. En medio del caos, la historia más poderosa no era la de los generales, sino la de las personas comunes, las que no empuñaban rifles, pero resistían cada día como si fueran años. En Leningrado, cada rostro era una historia, cada mirada un testimonio. Tania Savicheva, la niña que escribió El dolor del sitio. Uno de los documentos más desgarradores del sitio es el diario de Tania Savicheva, una niña de apenas 11 años. En una libreta pequeña, con letra temblorosa, Tania anotó cada pérdida familiar. No escribió párrafos, escribió verdades. Senya murió el 28 de diciembre a las 12 del mediodía. Babushka murió el 25 de enero a las 3 de la tarde. Leka murió el 17 de marzo a las 5 de la mañana. Y finalmente, todos murieron. Solo quedó Tania.
la voz de una niña que no supo de la guerra, pero sí de la hambre, del silencio, del frío y de la soledad absoluta. Tania no murió en Leningrado, fue evacuada, pero ya era tarde. Murió poco después, no por las bombas, sino por el sitio que le robó el cuerpo y el alma. El conductor del hielo. Nikolai Belov era un camionero de apenas 22 años cuando fue asignado a conducir por el camino de la vida. Durante el primer invierno cruzó el lago Ládoga más de 40 veces. Cada viaje era una ruleta rusa. El hielo crujía bajo el peso de los camiones. Los aviones alemanes bombardeaban sin piedad. Sí, a veces veía vehículos hundirse y seguía conduciendo. Si me detenía, la ciudad moría un poco más. Nikolai fue herido por metralla, pero volvió a conducir 2 semanas después. Sus manos estaban vendadas, sus ojos firmes. La familia que construyó un hogar bajo tierra. En el distrito de Petrogrado, una familia de 5 personas se refugió en una bodega convertida en vivienda subterránea. Allí criaron a un niño de 3 años, Sergei, durante casi 500 días. Usaban botellas con cera derretida como lámparas. Le enseñaban canciones y palabras nuevas cada noche, aunque no sabían si habría un mañana. Cuando el sitio terminó, Sergei dijo algo que su madre nunca olvidó. ¿Arriba también hay cielo? Capítulo 6. El levantamiento del sitio y la victoria amarga. El 27 de enero de 1944, a las 9:00 de la mañana, el silencio fue roto por un estruendo de artillería, pero no enemigo. Era un saludo, una celebración, una liberación. Después de 872 días, el sitio de Leningrado había terminado. Las tropas soviéticas, tras intensos combates en el frente del Báltico y el río Neva, lograron romper definitivamente el cerco alemán. Fue una victoria militar, pero también una victoria del espíritu humano sobre la brutalidad. La Operación Iskra. El inicio del fin. La ruptura del sitio fue posible gracias a la Operación Iskra, Chispa, lanzada en enero de 1043 por el Ejército Rojo. Fue una ofensiva conjunta entre los frentes de Leningrado y Volkhov. Damo consiguió abrir un corredor terrestre de 8 a 10 kilómetros de ancho junto al lago Ládoga. A través de ese estrecho paso se estableció un ferrocarril militar temporal que comenzó a traer víveres y evacuar civiles. Sin embargo, la ciudad no fue completamente liberada hasta un año después, en enero de 1944. Una ciudad en ruinas, pero de pie. Cuando las tropas entraron en Leningrado, lo que vieron parecía salido de una pesadilla apocalíptica. Calles cubiertas de cadáveres congelados. Edificios enteros destruidos, escuelas y hospitales colapsados. Más de 1 millón de civiles habían muerto, la mayoría por hambre, frío o enfermedades. Pero también vieron supervivientes caminando entre los escombros con la cabeza en alto. Hombres, mujeres y niños que habían resistido lo imposible. No ganamos porque fuimos más fuertes. Ganamos porque no aceptamos morir, escribió una profesora de secundaria en su diario ese mismo día. Ciudad heroica. Símbolo de toda una nación. En 1945, Leningrado fue declarada oficialmente ciudad heroica por el gobierno soviético, una distinción creada para reconocer a los pueblos y ciudades que demostraron valentía y resistencia extraordinaria durante la Gran Guerra Patria. La ciudad se convirtió en símbolo eterno de la resistencia soviética, al igual que Stalingrado. Pero en Leningrado, el enemigo fue el silencio, el hambre y el hielo, no solo las bombas. Antes del sitio, Leningrado tenía una población cercana a los 3 millones de habitantes. Al terminar solo quedaban poco más de 600.000, muchos de ellos en estado crítico. El número estimado de muertos civiles supera el 1.000.000 de personas, más que la cifra combinada de víctimas civiles de Londres, Dresde y Hamburgo juntas durante la Segunda Guerra Mundial. A pesar del asedio, la ciudad produjo más de 500 tanques y miles de proyectiles, muchos fabricados por trabajadores desnutridos y niños huérfanos. El precio de la supervivencia, el fin del sitio, no trajo alivio inmediato. La reconstrucción fue lenta, dolorosa y silenciosa. No había tiempo para llorar. La ciudad necesitaba volver a respirar. Muchos supervivientes no hablaron durante décadas sobre lo que vivieron. Algunos porque el dolor era demasiado profundo. Otros porque la narrativa oficial del heroísmo no daba espacio a la culpa, la desesperación y las decisiones imposibles que enfrentaron. El peso de la memoria. Hoy, el sitio de Leningrado se conmemora cada 27 de enero, no como un simple aniversario militar, sino como una fecha de duelo nacional y reflexión colectiva. En el cementerio memorial de Piskariovskoye, más de 400
70.000 personas están enterradas en fosas comunes. Allí, una llama eterna arde junto a una inscripción que dice: nadie está olvidado, nada está olvidado. Epílogo. El legado de Leningrado. Hoy, Leningrado es San Petersburgo, una ciudad moderna y vibrante. Pero las cicatrices del sitio permanecen. Monumentos, museos, libros y películas recuerdan aquel infierno. Recordar Leningrado es recordar la capacidad humana de resistencia, coraje y esperanza.